Yo sé que eres madre y que estás enfrentando una gran dificultad después de recibir el diagnóstico de tu hijo, ya sea por autismo, TDAH o incluso superdotación. O incluso si aún no tienes un diagnóstico para tu hijo, mantén la calma, yo te voy a ayudar con esto. Mira lo que les pasó a estas madres. Me llamo Carmen, tengo 36 años, soy madre de Artur, de 4 años, y mi hijo tiene autismo. Puedo decir que la primera dificultad que enfrenta una madre cuando su hijo tiene alguna excepcionalidad es el descubrimiento en sí, es decir, cómo saber que tiene su hijo. Al principio, lo único que tenemos son personas a nuestro alrededor diciéndonos que hay algo mal con nuestro hijo, y esto sucede independientemente de si ya tienes otro hijo o no. Cada madre enfrenta una dificultad diferente. Por ejemplo, quienes ya tienen hijos tienden a no aceptar tanto las opiniones externas, lo que puede dificultar un diagnóstico rápido, algo que es muy importante. Y lo sé porque me pasó exactamente eso. Yo ya tenía un hijo cuando nació Artur y, para mí, él era absolutamente normal. Pero con el paso de los meses, algunos familiares como mi suegra, mis tías, en fin, empezaron a cuestionarme, preguntándome si lo estaba llevando al pediatra, porque para ellas había algo raro en él. Como para mí todo estaba bien, me sentía ofendida, como si me estuvieran diciendo que no estaba cuidando bien de mi hijo. Pero la realidad es que yo no podía ver que mi hijo sí era diferente, y su pediatra me decía que todo estaba bien. El problema es que muchos pediatras tampoco están preparados para diagnosticar una excepcionalidad, y uno tiende a creer en el médico, ¿verdad? Incluso era el mismo pediatra de mi otro hijo y me decía que todo era normal con Artur. Hasta que empecé a comparar algunas de sus actitudes con las que tenía mi primer hijo a su edad y me di cuenta de que realmente era diferente. Artur no soportaba que lo tocaran, no miraba directamente a los ojos, cuando le gustaba algo solo quería eso, casi como una obsesión. Todo eso empezó a parecerme muy extraño. Entonces, comencé a buscar información, pero fue muy difícil porque no sabía ni por dónde empezar, ni qué especialista buscar, ni siquiera imaginaba que tenía mi hijo. Solo sabía que algo estaba mal. Investigando sobre el comportamiento de Artur, me encontré con este método y eso me abrió completamente la visión. Antes, la información que encontraba estaba muy dispersa y me sentía perdida sin saber qué hacer. Además, algunos comportamientos son típicos de más de un tipo de excepcionalidad, lo que me confundía aún más y me hacía pasar por muchos momentos de desesperación. Puedo decir que el método que descubrí cambió completamente mi vida y, sobre todo, la vida de mi hijo. Hoy puedo decir que logré transformar la vida de mi hijo gracias a la ayuda que recibí con este método. Ahora sé cómo actuar, a quién acudir, qué hacer realmente. Antes, todo me parecía imposible, sentía que nada de lo que hacía funcionaba. Pero después de este método, todo encajó. Fue mucho más fácil entender que tenía mi hijo, qué profesionales debía buscar, en fin, todo salió muy bien. Me llamo Lucia, tengo 33 años, soy madre de Clara, de 10 años, y ella tiene TDAH. Ella fue mi primera hija y, para mí, era completamente normal. Sin embargo, las personas de la familia decían que tenía algunos comportamientos que no lo eran, que había algo raro en ella, que no tenía ciertas actitudes adecuadas para su edad. No miraba directamente a los ojos de las personas, tenía mucha dificultad para mantener el foco en cosas que no le interesaban, era un poco dispersa, lo que para mí era normal porque seguía siendo una niña. Además, siempre fue extremadamente cariñosa y, para mí, todo estaba bien. Llevaba a mi hija al pediatra con regularidad y, de hecho, su pediatra también tenía un hijo, por lo que confiaba en ella. Pensaba que, siendo madre y pediatra, seguramente podía confiar en lo que me decía cuando afirmaba que mi hija estaba saludable. Pero llegó un punto en el que, de tanto escuchar a la gente, comencé a preocuparme. Empecé a investigar y me encontré con este método, donde explicaban absolutamente todo lo que mi hija tenía. Cada actitud suya estaba detallada ahí, y entonces vi que realmente tenía TDAH. Este método fue un antes y un después en mi vida y, sobre todo, en la de ella. Me di cuenta de que no podía tratar a Clara como a una niña neurotípica, que no podía exigirle ciertas cosas de la misma manera que una madre puede hacerlo con un niño sin ninguna excepcionalidad. Ahí me sentí muy culpable, porque a veces era muy dura con ella en la escuela y con su falta de organización, especialmente porque era niña. Y fue entonces cuando entendí que no era ella quien estaba equivocada,
sino yo. Yo tenía que cambiar mi enfoque para ayudar a mi hija a evolucionar. Me di cuenta de que los métodos que estaba usando con ella no la estaban ayudando, sino perjudicándola. Pero cuando descubrí este método, supe qué hacer y cómo hacerlo. Y como el diagnóstico fue rápido, hoy tenemos una vida mucho mejor de la que habríamos tenido si no lo hubiera descubierto. De eso estoy segura. Gracias a esto, pude elegir la escuela adecuada para ella, las actividades correctas, porque muchas escuelas no brindan el apoyo que necesita un niño con una excepcionalidad. En fin, realmente cambió todo. Me llamo Julia, tengo 40 años y soy madre de Pedro, que hoy tiene 13 años y tiene altas habilidades, superdotación. A diferencia de lo que todos piensan al principio, esta es una situación bastante delicada. Normalmente, la gente tiene una idea equivocada, así como la tenía yo, sobre lo que realmente es la superdotación. En un primer momento, todos creen que es una bendición, que tenemos un pequeño genio en casa, pero no es tan simple. De hecho, esta condición puede causar serios problemas en la mente de un niño, porque puede aislarse de los demás, no ser comprendido ni aceptado tal como es. Y esto complica mucho las cosas, porque al final de cuentas, sigue siendo solo un niño y necesita vivir y ser feliz como cualquier otro. Claro que necesita estímulos y métodos diferentes, pero también necesita ser entendido como un niño. Y es muy difícil ser simplemente un niño y al mismo tiempo ser tan diferente de los demás. Para que entiendan la historia de Pedro, todo comenzó cuando yo pensaba que solo era un poco adelantado para su edad. A veces parecía un niño normal, pero de repente hablaba sobre temas que ni los adultos entienden muy bien. A veces eran temas aburridos para una persona sin altas habilidades, superdotación. Por ejemplo, veía una película donde aparecía un acelerador de partículas, y en lugar de centrarse en la historia o los personajes como cualquier persona, se obsesionaba con el acelerador de partículas, cómo funcionaba, qué podía crear con él. Era algo, como mínimo, extraño. Pero como era mi primer hijo, no le daba mucha importancia. Lo que no sabía era que Pedro estaba sufriendo bullying en la escuela. No se integraba con otros niños, tenía solo 2 o 3 amigos, y dependiendo del tema de conversación, prefería aislarse antes que participar, porque para él los temas de interés de los niños de su edad eran aburridos. Descubrí lo que pasaba en la escuela cuando, de repente, mi hijo, que siempre había amado ir a clases, dejó de querer ir. Entonces empecé a investigar qué estaba pasando, pero no sabía la razón exacta, todavía no tenía un diagnóstico. Ahí comenzó una búsqueda muy difícil de información. Lo llevé a varios médicos. Pensaba que el problema era la escuela, los otros niños, pero no conseguíamos solucionar nada. Hasta que me hablaron de este método, me dijeron que era algo muy bueno y didáctico, que con él podría descubrir qué tenía mi hijo a través de sus síntomas. Y como toda madre que quiere lo mejor para su hijo, necesitaba resolver la vida de Pedro a toda costa, porque era su bienestar lo que estaba en juego. Como ya no sabía qué más hacer, decidí probar este método y ¡bingo! Todo coincidía, absolutamente todo. Así supe a qué especialista debía llevar a mi hijo para confirmar el diagnóstico. Necesitábamos un profesional adecuado que realizara las pruebas y emitiera un informe para poder tomar otras medidas y solucionar la situación. A partir de ahí, todo se aclaró, y estoy muy agradecida por haber encontrado este método que me brindó información valiosísima. Como viste, estas madres tenían los mismos problemas que tú tienes con tu hijo. También estaban perdidas, no sabían qué tenían sus hijos, no sabían cómo actuar. Y, de hecho, hay madres que, incluso después del diagnóstico, no saben qué hacer por falta de información o, a veces, por exceso de información. Al final, cada persona dice algo diferente, lo que confunde y dificulta la toma de decisiones que deben tomarse lo antes posible. Cuanto antes comiences el tratamiento y las adaptaciones necesarias, más resultados tendrá tu hijo o hija. Cuanto más rápido actúes, más oportunidades le darás de llevar una vida lo más cercana posible a la normalidad. Sé lo que es ser madre y la mayor preocupación de una madre es, ¿cómo será la vida de mi hijo cuando yo no esté aquí? Y en eso es en lo que tenemos que pensar,
Debemos hacer todo lo posible para que nuestros hijos tengan autonomía en la vida. Esta preocupación es aún mayor cuando se trata de un hijo con una excepcionalidad. No podemos contar con que otras personas harán por ellos lo que hacemos nosotras como madres, porque eso no va a suceder. Son muy raros los casos en los que aparece un ángel en la vida de nuestros hijos después de nuestra partida, alguien que continúe haciendo por ellos lo que hicimos nosotras. Por eso, sí debemos preocuparnos por esto. No todas las personas tienen la dedicación, el amor y los cuidados que nosotras damos a nuestros hijos con excepcionalidades. Y aún tenemos otro desafío. Hoy en día, muchas madres tienen que trabajar para poder cuidar de sus hijos con necesidades especiales. Pero en algunos casos, con los cuidados y el acompañamiento adecuado, sí será posible trabajar y ofrecer una vida aún mejor para tu hijo. Solo necesitas la orientación correcta, y estoy segura de que todo saldrá bien. Cuando caminamos en la dirección correcta, las cosas empiezan a encajar. Lo que te estoy ofreciendo, mamá, es un producto que te traerá luz, que te mostrará qué hacer, cómo hacerlo y qué camino seguir. En definitiva, te dará una dirección, un nuevo camino, un reinicio, una esperanza real de que puedas brindarle a tu hijo más autonomía y verlo crecer feliz y saludable. Y dime, ¿qué tienes que perder? Absolutamente nada. Ningún intento es en vano cuando se trata de lo más valioso que tenemos, nuestros hijos. Estoy segura de que la información a la que tendrás acceso es extremadamente importante y puede cambiar tu vida y la de tu hijo, dándote un norte. Y recuerda siempre, no estás sola. Solo necesitas buscar ayuda en el lugar correcto. Lo único que te falta es una dirección, y estamos aquí para ayudarte con eso. Haz clic en el botón de abajo e invierte ahora mismo en el futuro de tu hijo. Sé que como buena madre que eres tomarás la decisión correcta. Y por tiempo ilimitado, podrás comprar un increíble ebook, con información invaluable con una promoción imperdible. Haga clic ahora y brinde un nuevo comienzo en la vida de su hijo.